Bendición y paz del Señor. Vamos a estar leyendo una porción de la Escritura en el libro de Filemón. Libro de Filemón, de capítulo 1, versículo del 8 en adelante. Y dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como hermano, hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Pablo escribe esta carta a su amigo Filemón en favor de Onésimo, que era un esclavo que se había escapado de la casa de Filemón, y este esclavo se convierte bajo el ministerio de Pablo en su vida. Pablo le comparte, le predica y se convierte Onésimo. Y ahí entonces la razón por la cual ahora Pablo escribe a Filemón. En los tiempos en que esta carta fue escrita, la esclavitud era como, diríamos, era común. La esclavitud era común en todo el Imperio Romano. La ley romana tenía que tratar, diríamos, el doble estado de los esclavos. Por una parte, ellos eran personas, pero también, de un punto de vista económico, eran considerados una propiedad. Entonces, los cristianos en ese entonces no tenían el poder político para cambiar el sistema de esclavitud. Hoy en Chile podríamos decir lo mismo, de leyes que atentan contra los principios del Señor, pero no se tiene esa capacidad para hacer viable algún cambio. Pablo no polemiza en cuanto a la esclavitud, pero en el curso de los siglos, la fe cristiana ha llegado a convencerse y también a considerar la práctica de la esclavitud como insostenible con los principios anunciados por Pablo en esta carta. Esta carta nos debe motivar como creyentes a vivir la comunión cristiana, más allá de los diferentes o de las diferentes diferencias que podamos tener en el aspecto social, o las diferencias que hay en el aspecto social, en el aspecto económico, o en el aspecto cultural, y a veces también de carácter, de personalidad, que cada uno de nosotros pueda tener. Entonces es un llamado a vivir la comunión cristiana en forma genuina. Ese es el llamado que podríamos decir que esta carta nos entrega, el llamado al Señor a vivir la comunión cristiana como Él lo estipula en su palabra. Y vamos a ver algunas
realidades en cuanto a la comunión cristiana. En primer lugar, ser respetuosos y conciliadores. El versículo número 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo no abusó de su estatura espiritual, anciano, apóstol, sino más bien apeló al sentido común de Filemón como un creyente que se había convertido al Señor. Y él dice ahí en el versículo 10, dice en el versículo 9, más bien por amor, siendo como soy. Pablo ya era anciano. Pero la razón por la cual apela a Filemón es el amor. El amor. Te ruego por amor al Señor. Siendo yo anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y conciliador. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mi prisión. Esto de engendrar es porque Onésimo se convierte al Señor y nace de nuevo. Y Pablo, entonces, en un sentido es quien lo lleva al Señor y es su padre espiritual en ese aspecto. Entonces, con respecto a esto, también Pablo dice: y si en otro tiempo te fue inútil, ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, pues recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Entonces, Pablo intercede en este aspecto en favor de Onésimo, le recomienda a Filemón en forma respetuosa que lo pueda recibir. Y es una de las características que debe notarse en nosotros ahora. Vivir la comunión verdadera, ser respetuosos con los demás y ser conciliadores. En este caso Pablo conocía a Onésimo, sabía de su cambio de vida y le recomienda entonces, le sugiere por amor, no abusando de su autoridad, a Filemón acerca de la posibilidad de recibir a Onésimo. Dice: yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones para el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y recíbele no ya como un esclavo, sino más bien como hermano, como un hermano amado. Y Pablo también pagó por Onésimo. Si algo te debe, yo lo pago. Yo lo conocí. Él lo conocía entonces y apela a su voluntad, apela a su compañerismo. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Apela entonces a su voluntad y a su compromiso como creyente. Entonces, es una de las cualidades que nosotros debemos tener: vivir la comunión verdadera. En segundo lugar, y ser conciliadores y respetuosos, ser perdonadores. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Qué implicaba esto? Él se había arrancado. Y esto implicaba un castigo en esa época. Era castigado el esclavo. A lo mejor Filemón ya había tenido otra persona que lo reemplazara y eso significaba un costo. Entonces, la aceptación de Filemón, de Onésimo en casa de Filemón, implicaba que lo perdonara, que perdonase la deuda y que lo recibiera, que lo aceptara en esta nueva condición, pero ya no como un esclavo, aunque lo era, de acuerdo a la ley romana, sino como un hermano. Como era un esclavo, pero es un hermano en Cristo. Y Pablo dice: recíbele como a mí mismo. Es como si yo fuese. Recíbele. ¿Y qué nos dice? Tenemos
algo más al respecto, ahí en el libro de Timoteo tenemos también algo que la palabra nos indica en cuanto al comportamiento y las diferencias sociales que se puedan tener, cómo debemos comportarnos. Dice Timoteo capítulo 6, versículo 1, todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirviendo mejor por cuanto son creyentes y amados, que se benefician de su buen servicio. Y esto puede darse en realidad a alguien que es empresario y contrata hermanos. ¿Cuál debería ser la actitud? Son hermanos. Tienen diferentes realidades porque el empresario y él le trabaja, pero el trato debe ser de hermanos. Y como hermanos, procurar lo mejor para los demás. Y esto debe darse, y no es fácil. En la realidad a veces, en la práctica no es fácil, pero debe darse. El hecho que seamos hermanos y alguien es empresario y me pide que yo le ayude y me contrata, yo debo ser el mejor y procurar lo mejor para mi hermano empresario y esforzarme y tener una buena amistad, una buena comunión y un sentido de fraternidad. Entonces también es importante esto en las relaciones, sobre todo en este tiempo. Ser perdonadores, aceptar la deuda, aceptar a la persona, ya no como, en este caso, a Onésimo, no como esclavo, sino como un hermano. Y la actitud correcta entonces sería la buena comunión, más allá de las diferencias sociales que puedan tener o diferencias culturales. También Pablo lo cubrió. Lo cubrió porque dice que si algo te debe, yo mismo lo voy a pagar. Yo mismo lo voy a pagar. Cubrió a Filemón. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Qué importante. ¿Cubrió la deuda o está dispuesto a cubrir la deuda de su hermano? ¿Alguna vez a usted le ha cubierto alguna deuda? A mí sí, y lo recuerdo muy claramente un tiempo atrás. Donde por unos contratos que habíamos tenido, en un lapso que habíamos estipulado de acuerdo con una persona, él se adelantó los plazos y empezó a presionarnos, no cumpliendo con ese contrato que habíamos querido, un trato de palabra. Pero gracias al Señor siempre hay hermanos generosos y bondadosos, misericordiosos, y nos cubrieron y nos ayudaron a salir de sin paz. Entonces, qué importante eso, poder cubrir al otro cuando hay una circunstancia, en este caso, que es compleja. Y Pablo dice entonces que él lo va a cubrir. Yo pagaré de mí mismo, aunque tú también me debes, tú me debes también. En este aspecto, los amigos en esa época estaban socialmente obligados a conceder o a devolver favores. Según la costumbre de la época, los amigos estaban ligados por la obligación recíproca de pagar favores. Eso era una costumbre. El que tenía un amigo era como que estaba obligado a pagar la deuda, o ahora te le voy a un favor, o viceversa. Era costumbre de la época. En cuanto a tú me debes, tú también me debes, se refería a que la deuda que podía tenerte Filemón con Pablo era que Pablo le predicó, Pablo le compartió y Filemón se llegó al Señor y cambió su vida. Entonces, ser perdonadores. Dijimos entonces la comunión verdadera debe ser práctica, ¿no es cierto? Debe ser práctica. Debemos ser personas conciliadoras, personas perdonadoras, también en el sentido práctico, hacer más de lo mínimo. Versículo 21. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Hacer más de lo mínimo. Se puede. Se puede. Y ser personas hospitalarias. Hospitalarias. En este tiempo es complicado ser hospitalario, porque estamos sujetos a estas normas sanitarias, entonces, pero se puede ser hospitalarios. Entonces, que el Señor nos ayude a vivir esta comunión verdadera.
como creyentes en este tiempo, siendo personas conciliadoras, respetuosas con nuestros hermanos, nuestro trato, nuestra comunión, en nuestra interacción. También ser personas perdonadoras y dispuestos a hacer más de lo mínimo en favor de nuestros hermanos y hermanas. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a practicarla en estos días, Señor, para dar testimonio de tu verdad y también agradarte como tú, Señor, demandas de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.